Electiva Introducción a Octave para Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Esta electiva se dará en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo. El grupo docente está integrado por Daniel Millán, Nicolás Musi y Eduardo Rodríguez. Bien, comencemos entonces con una pequeña introducción en la cual surge de preguntarnos, cómo comenzó el ser humano, el hombre, en la antigüedad, a realizar cuentas, cálculos, y luego esto obviamente lo quiso hacer de una forma más eficiente hasta el día de hoy. Entonces podemos remontarnos a la antigua Mesopotamia, la civilización sumeria, en el cual surge el sistema sexagesimal, el cual perdura hasta hoy, por ejemplo, en la medición del tiempo, así como en la de ángulos, ¿no? Bueno, se los puedo dejar de tarea, pero imaginen que tienen sus dos manos. Una mano la tienen abierta, tiene 5 dedos, y en la otra usan el pulgar para contar los otros 4 dedos de esa mano, y en la cual tienen 3 falanges en cada dedo. 4 por 3, 12, y 5 de la otra mano que quedan libres por esos 12 es 60. Entonces la idea es que usando sus dedos, sus manos, pueden, esa es la base del sistema sexagesimal, que les permite hacer cuentas de una forma muy rápida y muy eficiente solamente con su cuerpo, ¿sí? Bueno, esto, avanzamos en el tiempo, ¿no? Ya se crea el ábaco, ¿sí? Originalmente el ábaco romano era con cuentas de piedra, y en la misma época o similar aparece en la cultura china el Xuanpan, que es similar. Bien, el ábaco romano es muy interesante que, como dije, estaba hecho de cuentas de piedra, las cuales en latín esas cuentas se llaman cálculos, y de ello proviene el origen de la palabra cálculo, que es como lo empleamos hoy en día para referirnos a las operaciones en matemáticas, ¿sí? Bien, ya en 1645 se desarrolla la primera calculadora mecánica, bien, por Blaise Pascal, que permitía hacer sumas mediante el empleo de esta máquina, en la cual se iban poniendo estos engranajes de 0 a 9 y permitía sumar diferentes números. Bueno, lo interesante de esta máquina es que se hacía completamente a mano, se hicieron muy pocas durante toda la vida de Blaise Pascal, y algunas se preserva, como vemos en la foto, hasta la actualidad, ¿sí? Claramente han habido muchos otros avances, solamente estamos remarcando algunos, y ya tenemos que remontarnos a finalizada la Segunda Guerra Mundial. El resultado de ella fue, bueno, el empleo de grandes ordenadores para diferentes tareas, ¿bien? En particular la ENIAC se empleó para realizar tablas, como dice aquí, de tiro de artillería, destinadas al Laboratorio de Investigación Balística de la Universidad de Pensilvania, ¿bien? Y quien financiaba todo esto era el ejército de Estados Unidos. Esta máquina originalmente era analógica y no permitía tener guardada ningún tipo de información, la ENIAC, ¿sí? O sea, por ello era importante que todo el tiempo estuviera encendida, ¿sí? Además de la gente que lo programaba, que programaba los algoritmos para que realizase los cálculos, precisaba un gran número de técnicos para mantenerla funcionando, ¿bien? Las 24 horas del día, todos los días del año. Dado que una vez que se apagaba, perdía toda la información que tenía prealmacenada y había que comenzar todo desde cero. Para solventar estos problemas básicos que tenía, bien, en 1949 se construye la computadora EDVAC, cuya idea más importante fue responsabilidad de John Boyd Newman, un gran matemático, que introdujo
básicamente el sistema binario para realizar cálculos, y además esta computadora permitía tener almacenado una parte de su código fuente, lo cual a la hora de apagarla y encenderla por mantenimiento o lo que fuera, permitía permitía tenerla a disposición mucho más rápido, ¿sí? Este fue un gran avance dentro de nuestra era contemporánea para el desarrollo de computadoras. Ya en el siglo XXI vemos que el tamaño de las computadoras ha disminuido mucho. En particular tenemos que esta es una computadora personal de mesa, y lo interesante de esta PC es que fue la primera computadora de mesa a tener un sistema de refrigeración líquido, como pueden observar. ¿Sí? Como dije, entonces tuvo la primera tarjeta gráfica refrigerada de forma líquida. Otra cosa interesante de esta computadora es su valor, que constaba de 1.646 libras, incluido impuestos, lo cual, si lo ponemos en perspectiva, es un valor accesible comparado con las computadoras estas que requerían decenas de personas manteniéndolas en funcionamiento. ¿Sí? Esta es una computadora personal que puede tener a alguien en su escritorio. ¿Bien? Incluso hoy hay de menor precio y seguramente con mejores prestaciones. Bien. Volviendo al tema de superordenadores, dentro de Iberoamérica contamos con el superordenador Mare Nostrum, que se encuentra en el Barcelona Supercomputer Center, el cual es el quinto más rápido de Europa y según la lista Top 500 a noviembre de 2018 es el número 29 del mundo. Bien, como pueden observar, se llama Mare Nostrum porque se aloja en lo que antiguamente fue una iglesia en Barcelona, ¿sí? Detrás, todavía hoy está en construcción, el edificio que va a albergar a lo que sería el Barcelona Supercomputer Center, que hoy se encuentra diseminado en diferentes edificios. ¿Bien? Para que tengan una idea, trabajan diariamente haciendo uso de este superordenador más de 500 personas en diferentes grupos de investigación. Además, se realizan de forma periódica diferentes llamados para que personas de toda Europa y en particular de España, dentro de una red interna que tienen ellos, puedan acceder, o sea, puedan solicitar horas de cálculo y realizar cálculos en este superordenador. ¿Y qué calcula la gente ahí? ¿Qué calculan los investigadores? Bueno, el tipo de cálculos que se realiza es sumamente variado, eh, y aquí solamente he puesto algunos, quizás los más relevantes o que pueden sonarles más cercanos, pero realmente se hacen muchos tipos de cálculos. ¿Bien? Bueno, lo dejo para que luego lo lean, también tienen el PDF, no se olviden. Y en particular, por ejemplo, imagínense empresas como Airbus, ¿sí? Que obviamente tienen su software y sus ingenieros que también desarrollan sus cálculos de ingeniería, suelen contratar a diferentes grupos que hay aquí, por ejemplo, para que hagan simulaciones en sus diseños y así ellos tener una segunda, por ejemplo, fuente contra la cual contrastar sus resultados. Bien. Por ejemplo, la meteorología también hace uso de estos superordenadores para predecir el clima. ¿Sí? Los modelos obviamente que son más complejos. Luego tenemos, por ejemplo, gente que realiza cálculos de biomecánica, ¿sí? De lo cual hablaremos un poquito más adelante. Bien. En ingeniería, por ejemplo, nos puede interesar, especialmente la ingeniería química, aquellas simulaciones que me permiten tener una idea de, bueno, cómo puedo hacer para reducir esas emisiones contaminantes. En otros aspectos, la mecánica de fluidos, por ejemplo, ustedes en inglés se llama CFD, que es Computational Fluid Dynamics, y esto es muy empleado, por ejemplo, por Fórmula 1, obviamente. Luego tenemos mecánica no lineal de sólidos, incluso, además de ingeniería, también hoy se usa mucho en computer graphics y sobre todo para aquellas empresas que hacen
efectos especiales también usan mucho de cálculo, ¿no? Con todas estas animaciones, cada vez esas simulaciones intentan emular de forma más precisa la física real, el- y para ello necesitan resolver problemas muy complejos, ¿bien? Bueno, aquí algunos detalles de lo que he comentado. A la izquierda arriba es un problema de interacción fluido-estructura, donde vemos cómo el viento que le pega, o sea, cuál es la estela que se produce en el aire cuando golpea este velero en el centro del medio, aquí, donde tengo el mouse. ¿Bien? Esto, por ejemplo, tenemos en cuenta la topografía de un lugar y nos puede interesar, por ejemplo, cuáles son las emisiones contaminantes, o porque si fuéramos una industria química nos interesaría saber cómo puede afectar según el horario, la hora del día, el clima, etcétera. Cuando vertemos lo que sea al medio, queremos que se disipe rápido, no queremos que se quede concentrado. O por otra parte, si somos el gobierno o algún ente del gobierno, queremos saber dónde medir previendo que es donde se puede haber mayor concentración y en esa zona puede haber un colegio, un asilo de ancianos, etcétera, ¿no? Eh, Bien. Y esto especialmente si bien es importante en todas partes, en las zonas muy densamente pobladas obviamente tiene mayor importancia. Por ejemplo, Cataluña, para que tengan una idea, tiene el mismo territorio que San Rafael aquí en Mendoza, de unos 32.000 kilómetros cuadrados, pero viven 7 millones y medio de personas. Entonces, bueno, es mucho más probable que cualquier actividad industrial que se realice pueda afectar a una población, a una cierta población, ¿bien? Bueno, a la izquierda aquí abajo tenemos las arterias carótidas en las cuales se está simulando, bueno, cuál es la hemodinámica, ¿sí? Estas son las dos arterias que vienen de la aorta y entran al cerebro y ahí irrigan el cerebro, ¿sí? Esto aquí no se ve, pero si luego lo buscan y están interesados pueden buscar círculo o polígono de Willis, ya que forma una estructura, un circuito cerrado junto con la arteria basilar que viene por la columna vertebral que se ve ahí, la cual permite tener un sistema redundado en el cerebro para tal que siempre tenga nuestro cerebro, esto es algo que ha hecho la naturaleza, siempre tenga la sangre oxigenada. ¿Bien? Bueno, y para terminar, solamente les voy a comentar esto que está aquí porque hoy tiene mucha importancia, que es, bueno, cómo diferentes partículas que pueden estar en el aire en suspensión, llamémoslas bacterias, virus o aerosoles, por lo que sea, eh, ingresan a nuestro sistema respiratorio y se van depositando en diferentes partes de él, ¿sí? Y incluso acá podríamos tener en cuenta, bueno, cómo interactúan con nuestro organismo o entre ellas, ¿bien? Y a la derecha, bueno, esto es una arteria donde se está haciendo esto es la arteria aorta, si no me equivoco. Y aquí se están viendo las tensiones sobre la pared, ¿sí? Producidas por el fluido que está dentro. Bueno, para finalizar esta simulación, que es muy interesante, muy compleja también, dado que es un fluido que rompe contra un objeto y básicamente se producen esas discontinuidades, ¿no? Tenemos, cuando lo van a poder estudiar en mecánica de fluidos en tercer año, los estudiantes de ingeniería mecánica, se modela todo como un continuo, ¿bien? Pero claro, la naturaleza es mucho más complejo, y aquí lo estamos viendo porque hay rompimiento de ola, entonces este medio continuo deja de ser continuo y es discontinuo, y bueno, entonces ¿cómo tengo en cuenta que sucede eso? ¿Sí? Bueno, básicamente las ecuaciones son mucho más complejas y tengo que introducir esa discontinuidad en mi medio fluido deformable, no lineal. ¿Sí? Bien. Bueno, para concluir esta pequeña introducción, les dejo aquí el link y luego podrán ver este vídeo que es del OICC, ya tiene varios años, desde el 2012 ganó un premio de la National Science Foundation de Estados Unidos, junto con la revista Science, que es muy prestigiosa, al mejor video, si quieren, científico de ese año. ¿Bien? Es muy interesante que quien lidera este grupo se llama Mariano Vázquez, físico de la UBA, es argentino,
y hace unos 20 años que vive en Barcelona, ¿sí? Bueno, bien, entonces, para concluir un poco e introducirlos en este mundo de la computación, brevemente, muy brevemente, vamos a primero responder o dar una idea de qué es un sistema operativo, una pequeña introducción a la historia de Unix, luego la arquitectura del sistema operativo Linux, quizás muchos de ustedes lo han escuchado, se suele representar por este pingüino Tux, y finalmente ya comenzaremos con New Octave, que es una aplicación dentro de toda esta infraestructura que he comentado antes. Bien, entonces, ¿qué es un sistema operativo? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, simplemente podemos pensar en este esquema que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Y nosotros como usuarios queremos poder interaccionar con lo que está debajo de todo, que es el hardware, que puede ser una impresora, el teclado, la pantalla, etcétera, ¿no? Y queremos hacerlo a través de aplicaciones, que es esto verde que está aquí. Y estas aplicaciones tienen que ser simples de usar en lo posible, tienen que permitirnos rápidamente expresar una idea o volcarla en un documento, o si queremos ver una película tiene que haber un play, que es un botón, ¿sí? Tiene que ser amigable en el fondo. Mientras más amigable, más lo vamos a usar. eh, y no queremos lidiar mucho con cómo esas órdenes que nosotros le damos a la computadora, realmente la computadora las entiende, cómo las va a interpretar. Entonces, quien se encarga de comunicarse entre esas aplicaciones y el hardware, para que el hardware haga lo que nosotros queremos, es el sistema operativo, ¿sí? Y hace muchas cosas, porque hay algunas cosas que las hace además de hacer esto que estamos contando acá. Bien, entonces, esa es la idea del sistema operativo, ¿sí? Son Entonces ahora nos vamos a la izquierda, leemos un poquito, pero ya pensando en este concepto que tenemos aquí, ¿bien? Entonces, bueno, lo podríamos describir como esto que un sistema operativo es un administrador de estos recursos. Los recursos serían nuestro hardware, impresora, monitores, teclado, mouse, etcétera, placa de red o de videojuegos o de vídeo. ¿Y esto cómo se presenta? Bueno, es un conjunto de programas muy especializados, bien, que nos permiten acceder a esos recursos de manera segura, eficiente y abstracta. Bien, lo más importante, bueno, o más relevante dentro de ese hardware, obviamente es el CPU, que es la unidad de procesamiento central, el Central Processing Unit. Bien, que es el motor, digamos, de ese hardware. ¿Sí? El sistema operativo nos va a entonces permitir un acceso seguro a esos diferentes dispositivos, impresora, teclado, etcétera. Además queremos que ese acceso sea lo más eficiente posible, ¿no? Queremos que alguien se encargue de estar todo el tiempo controlando ese flujo de información para que la computadora no se quede tildada o congelada, ¿no? Queremos que sea todo suave, continuo, bonito, que si mandamos a imprimir lo imprima y no esté esperando mucho tiempo hasta que eso suceda, etcétera. Bueno, el sistema operativo también se encarga de eso y además nos permite entender todo esto de una forma abstracta, ¿bien? Lo cual nosotros lo vemos como, por ejemplo, archivos en diferentes posiciones de memoria, ¿bien? De una forma abstracta nosotros podemos eh, emplear todos esos recursos, ¿sí? No estamos pensando eh, en aspectos muy específicos de cómo es ese hardware. Bien, entonces, para ir cerrando el tema, el núcleo, probablemente en inglés es kernel, del sistema operativo, controla, que es ese motor o sea, tiene programas especialmente diseñados para controlar de forma directa ese hardware que está ahí, ¿no? A nivel máquina. Además va a controlar dispositivos de bajo nivel, memoria, gestión del procesador, básicamente que no se sobrecaliente, cómo accedo a esa memoria de forma eficiente, ¿sí?
O sea, el usuario no tiene que estar pensando en cómo usa esos recursos, sino el sistema operativo es quien se encarga de hacerlo todo el tiempo, está monitoreando todos los aspectos de la computadora. Y podemos acceder entonces mediante programas de un nivel superior a través de estas bibliotecas de llamada al sistema, ¿bien? O sea, nosotros a través de órdenes, comandos o aplicaciones muy específicas podemos, por ejemplo, monitorear la temperatura del ordenador, que automáticamente se está controlando, y si se sobrecalentara, por ejemplo, se va a apagar sola. Bien. Además existen programas o aplicaciones ya de mayor nivel en el cual están pensadas para que el usuario realice ciertas tareas. Por ejemplo, un procesador de texto, ¿no? O hojas de cálculo como Excel. También tenemos otros programas como Octave. Y después esto que dice aquí, programas de utilidades del sistema, que es un buscador, que podría ser, que es esto que por ejemplo que les comenté, que puede ser, bueno, queremos monitorear la temperatura del procesador, ¿bien? O el uso de la memoria, por ejemplo. Bien. Bueno, y esto para que está acá al final podemos tener especialmente, lo que pasa es que el usuario de Windows por ahí no es tan habituado a ello, pero bueno, vos podés tener estas shell, que básicamente son terminales donde vos introducís órdenes, eh, órdenes de texto escritas a mano, ¿bien? En Linux es común, o una interfaz gráfica del usuario que es la GUI, en la cual generalmente es lo que estamos habituados a usar, donde el mouse, por ejemplo, si estamos manipulando un objeto en 3D, es quien está interaccionando, ¿no? Quien permite interaccionar al usuario con ese hardware que está debajo. Bueno, entonces el origen de esto se remonta a varias décadas atrás, ¿sí? A los 60, fines de los 60. Entonces se diseñó este sistema operativo que se llamó Unix, con el propósito de que fuera interactivo, multiusuario y multitarea. Bien, en ese momento no existían los ordenadores personales, se pensaba en estos grandes ordenadores, un solo ordenador que daba servicios a mucha gente, y por eso se pretendía que también, si bien hoy lo son las computadoras, en general eh, el ordenador común que tienen todos ustedes, que tenemos todos nosotros, está pensado más para que lo use una persona a la vez, más allá de que puedan usarlo varias a la vez. Realmente el uso que le damos es un usuario, ¿no? En ese momento era diferente, no había la posibilidad de tener estos ordenadores personales, entonces muchos usuarios desarrollando diferentes tareas al mismo tiempo, ¿bien? Y bueno, obviamente querías que fuera interactivo, para saber si había algún fallo cuando vos querías hacer algo, rápidamente querés saber si eso va a dar un resultado o no, o tener conocimiento de cierta información. ¿Bien? Por ejemplo, cuántos usuarios lo están usando en ese momento o cuánto tiempo vas a tener que esperar para que tu trabajo que se va a enviar a correr, ¿sí? Si hay una cola de diferentes trabajos en espera, bueno, cuántos trabajos hay antes que el tuyo, etcétera. Bien. Y un aspecto muy importante de Unix es que fue diseñado por programadores para ser usado por programadores, lo cual hace que no sea muy amigable para, para usarlo inicialmente sin ningún tipo de tutoría o ayuda, más allá que se puede hacer obviamente, pero claro, está pensado siempre para alguien que sabe lo que está haciendo, lo cual existen ciertas órdenes que ustedes pueden darle que básicamente pueden destropear todo su ordenador, ¿bien? O sea, lo van a tener que instalar nuevamente de cero, podrían hacer algo así, ¿bien? Entonces hay que tener cierta experiencia para usar Unix, y sobre todo para que sea divertido, porque si no suele ser todo el tiempo golpearse contra una pared sin avanzar mucho, y eso, bueno, a nadie le gusta. Pero si tienen una mínima base, bueno, pueden realmente hacer tareas
que pueden ser de otra forma medio molestas, de una forma muy eficiente. No sé, pueden tener 10.000 archivos que tienen se llaman de cierta manera, cambiarles el nombre, todo con una simple línea de comando, en lugar de ir uno por uno o hacer alguna otra cosa, ¿no? O tener que usar Python o algún otro lenguaje que, si bien se los va a permitir hacer con Unix, la verdad que es muy sencillo. Bien, entonces, ¿cuál es su historia? Como brevemente, ¿no? Bueno, esto arranca en 1960, como les comenté anteriormente, donde General Electric más el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, muy conocido, y los laboratorios Bell, que pertenecen o serían la American Telephone and Telegraph, algo así como nuestra ex telefónica. Bien, entonces desarrollan en conjunto un programa que se llama Multics, y realmente fue un proyecto muy ambicioso, muy grande y muy complejo por ello, lo cual finalmente no se descontinúa, ya que bueno, presentaba muchos inconvenientes. Bueno, para que tengan idea del tamaño de las empresas que estamos hablando, imagínense que hoy esta AT&T es dueña de DirecTV, maneja unos 170.000 millones de dólares al año, es la novena mayor empresa de Estados Unidos, ¿sí? O fortuna, si lo quieren. Es realmente muy grande. Bueno, en 1969, luego, bueno, entonces Multics desaparece. Ken Thompson, que trabajaba en estos laboratorios Bell, creó un sistema operativo entonces basado en esta idea de Multics, pero que pudiese correr, que fuera más sencillo, que pudiese correr en esta PDP-7, que luego la vamos a ver, que para esa época era una mini PC, ¿bien? Una mini PC del año 1965. Y Unix se llamaba así porque era Uniplexed Information and Computing System. ¿Bien? El otro era Multics y este era Unix. O sea, el otro es que permitía muchas y la idea es que como que podía hacer una tarea a la vez. ¿Bien? Y bueno, tenía poca, como dice aquí, poca memoria y potencia. Y por ello, y esto se preserva hasta los días de hoy, para no gastar memoria, todos los comandos eran muy cortos, de 2 letras, como ls, cp, mb, que básicamente significan listar los archivos en un directorio, copiar, mover, borrar, etc. Y el lenguaje en el cual se escribió este sistema operativo se llamaba B, porque hubo una, obviamente, ¿no? Bueno, en el 71 se une Dennis Ritchie, muy famoso, y crea, lo cual ha sido, si quieren, el gran salto, creó el primer compilador de C, reescribe todo ese núcleo de Unix, en Unix, se pronuncian prácticamente igual, ¿no? Lo reescribe en C, eso lo hace en 1973. Esto hace que sea mucho más portable, o sea, porque si no dependía mucho de cuál era el hardware en el cual estabas corriendo ese sistema operativo. Esto hace que sea mucho más portable, lo puede usar mucha más gente en diferentes tipos de computadoras. Y lo lanzan, lanzan una versión gratuita a todas las universidades en 1974. Entonces eso hizo que hubiese muchos, porque no se olviden que esto arranca en los laboratorios de Bell, que es una compañía privada. Entonces esto produjo que en ese momento muchísima gente, sobre todo muchos jóvenes, lo empezaran a usar, a adoptar, y eso, bueno, al producir un gran interés, obviamente rápidamente tuvo adeptos, ¿no? Bien, en 1978 se separan estas dos grandes ramas, CISB, que sería la de AT&T más otras empresas, y una que se llama la BSD, por Berkeley Software Distribution, de la Universidad de California de Berkeley. Y a medida que van desarrollándose esas dos versiones, son incompatibles. ¿Bien? Lo interesante es que esa de 1978 se inicia en un año sabático de Ken Thompson
en la Universidad de Berkeley, ¿bien? Donde estuvo como profesor visitante. Bien, entonces, para mostrar un poco quiénes eran estas personas, Ken Thompson y Dennis Ritchie, de izquierda a derecha. Y tenemos además la computadora, esta está en Oslo, Noruega, el PDP-7, que es ese mini ordenador de 1965. Bueno, entonces aquí, para resumir un poco lo que les conté antes y se hagan este pequeño arbolito, entonces hasta el año 78 se viene mejorando una sola versión, luego al abrirse y distribuirse empiezan a haber dos diferentes distribuciones, ¿bien? Una que es privada, si quieren, que es de AT&T, que es la SysB, y la otra que está circulando en universidades y centros educativos, que es gratuita, ¿bien? Que es la BSD. ¿Y qué sucede? En el año 1991 surge Linux, que es un sistema operativo de código abierto que permite integrar estas diferentes versiones que había en el mercado en ese momento. Bien, y esto se debe a Linus Torvalds, que era un estudiante de 21 años, finlandés, de ciencias de la computación, que es quien diseña ese código abierto de Unix para una PC personal de esa época. Bien. Bueno, el logo de Linux comúnmente es el pingüino Tux, que como dice aquí abajo, lo desarrolló Larry Edwin, quien te permite distribuirlo con la condición de, bueno, que siempre digas que pertenece a él y que le dé las gracias. Bueno, te damos las gracias, Larry. Y el nombre Tux, hay dos versiones. Una es que se llama Tux por Torvalds, que es el apellido de Linux, Torvalds Unix, o Tuxedo, que viene de Tuxedo, o sea, su abreviación, ¿no? Y en realidad no se sabe bien la historia, porque es así, creo que se ha mantenido un poco también con la idea de, bueno, que nos hagamos, que esté la pregunta dando vueltas sin respuesta, ¿no? Bien, entonces algunas características de esto de Linux, no es ni SysB, ni B, o sea, no es ninguna de estas versiones que en su momento se empezaron a distribuir, pero incorpora diferentes características de ambas, ¿sí? Además, muy importante, cumple con un conjunto de estándares de la IEEE que se llaman POSIX, que básicamente permiten que sea portable. Es un sistema operativo portable de diferentes tipos de hardware que existen. ¿Bien? Esto no siempre es así. Bueno, un poco de lo mismo. Y es muy interesante que ya lleva más de 28 años desarrollándose mediante el aporte de miles de usuarios. Bueno, hay millones de usuarios, pero el aporte de miles de personas en el mundo que han ido contribuyendo y diferentes grupos para agregar diferentes tipos de programas y seguridad, etc. Linux originalmente hizo una versión minimalista, la puso gratis y bueno, y rápidamente tuvo adeptos en todo el mundo para continuar contribuyendo y que fuera creciendo. Y incluso hoy existen muchas versiones de Linux. Una de las más famosas es Debian, de la cual deriva Ubuntu, por ejemplo. ¿Sí? De estas diferentes distribuciones es muy interesante que en el 80% de estos superordenadores que existen en el mundo son administrados por diferentes versiones de Linux. ¿Bien? Bueno, como hemos dicho, entonces es muy portable, diferentes tipos de arquitecturas como Intel, AMD, Spark. Y al día de hoy realmente es muy sencillo de usar, es gratuito y trae muchas aplicaciones que nos permiten realizar diferentes tareas como editores de texto, visualizar objetos en 3D, ver una película, editar una película, Firefox, o bueno, por ejemplo, que es multiplataforma hoy ya, o sea, navegadores de web, etcétera. ¿Ven? Y esto para que tengan una idea de cómo esto a partir de un trabajo iniciado en 1969, bueno, hoy al día de hoy realmente hay
una gran variedad de diferentes sistemas operativos. Esto es muy complejo, algunos especializados para ciertos aspectos muy específicos, y nosotros estamos en esta pequeña parte, ¿no? Que sería acá. Esto sería Linux, ¿bien? Hay muchas otras cosas más. Donde esta quizás les suene, que es Mac. Esto es de Steve Jobs, iPhone, iPad, etcétera, ¿bien? Están basados en esta versión de BSD de Berkeley. Bien, ¿cuál es entonces la arquitectura del sistema operativo Linux? Muy brevemente. Entonces, como se deriva de un sistema Unix, tiene todos sus componentes básicos y un núcleo que permite ese acceso seguro a distintos programas al hardware, como tarjetas gráficas, de red, discos, etc. Además, me permite administrar de alguna forma eficiente esos diferentes programas que utilizan ese hardware. Y tiene diferentes llamadas de sistema que son compatibles o derivan de esas dos versiones originales. ¿Ven? Perdón. Bueno, la shell no vamos a hablar mucho, básicamente que pueden usar desde una terminal las diferentes, básicamente son intérpretes de órdenes, ¿bien? Donde la más conocida es la shell burn, o en realidad bash, son las más conocidas, y luego tenemos interfaces gráficas, ¿bien? Que son los típicos gestores de KDE y Genome, que básicamente es el escritorio. Cuando lo abrís, todo lo que ves, esa es tu interfase gráfica, y luego, bueno, además tenés diferentes aplicaciones. ¿Ven? Bueno, estas utilidades del sistema son, en resumen, digamos que son códigos que son muy viejos, diseñados en una época donde realmente se tenían muy pocos recursos, entonces se maximizaba el ingenio. Y nos permiten a través de una terminal hacer tareas de una forma muy eficiente. Bien, eso sería. Y bueno, tenemos. Y esto, para el que esté más interesado, tendría que mirar un curso de Linux o de Unix. Y la idea es trabajar con una terminal. ¿Sí? Bien. Finalmente, programas de aplicación, ¿sí? Que son de lo que estamos más interesados nosotros como usuarios. Dentro de diferentes programas de aplicación nos interesan editores, diferentes editores de texto. Y en particular en este curso vamos a mirar el New Octave para realizar cálculos matriciales y vectoriales, típicos de aquellos que observamos en ingeniería. ¿Sí? Bueno, les dejo entonces el link de la página web donde va a estar este curso para que ustedes puedan acceder ahí, y diferentes lecturas para aquellas mentes más curiosas y que por ahí quieran saber algo más de Unix, Linux, etc.